sea la apertura a que pueda tener conexión con ustedes esta noche. Y gracias a ustedes por venir. Decía un poeta que somos pocos, pero somos. Pero al final lo importante es que ustedes tengan una nueva visión de un tema que les va a apasionar en la medida de que ustedes piensen que lo grande es posible hacerlo y que lo grande también puede partir de lo pequeño. No necesariamente las cosas grandes nacen automáticamente grandes. En otras palabras, las grandes corporaciones no han nacido como grandes corporaciones. Muchas de ellas han salido en un garaje, muchas de ellas han salido con la finalidad de un laboratorio, muchas de ellas han salido en la aventura de un grupo de inversionistas para asociarse y formar una escala de inversión interesante que pueda dar un bien o un servicio no solamente a una pequeña localidad, sino a todo un país y a todo el mundo. Entonces, estas opciones son las que vamos a ir observando, ¿ya? El tema se llama Global Operation Management, es parte de un curso de gerencia global de operaciones. Entonces, he tratado de que esta investigación la desarrolle con la máxima capacidad para que ustedes puedan entender este proceso. Primero, de lo que es la globalización, las 100 top empresas que son globales, dadas el rango de las primeras 20, ustedes tengan una visión, cómo se dimensionan estas empresas globales en términos financieros, en términos de capital, en términos de inversión, y cómo estas empresas actúan en el mundo actual en que vivimos. ¿Qué es una empresa global? Hay dos visiones, la visión académica y la visión empresarial. Miren ustedes, actualmente, por ejemplo, los académicos pensamos que una empresa global es aquella empresa que desde el punto de vista legal, por ejemplo, y desde el punto de vista de operaciones, en ventas, en transacciones, en servicios que brinda, actúa en 2 o más países. Esa es la visión académica. Entonces, otros dicen no, porque una empresa que vende en 2 o más países no necesariamente es global, porque el término global es mucho más amplio. ¿Bueno? Y los empresarios tienen otra visión de las empresas globales. Los empresarios que trabajan en empresas globales, los ejecutivos de empresas globales, dicen que sus empresas ya no son de un país, pertenecen a todo el mundo. Y por lo tanto, empresas globales son aquellas que tienen capacidad operativa, capacidad de financiamiento, capacidad tecnológica para incursionar en cualquier país del mundo. Y desde el punto de vista legal, hay otra visión, que los abogados hablan de que las empresas globales son aquellas que integran ejecutivos, trabajadores de distintos países del mundo y que se sujetan a leyes de distintos países del mundo. Y por lo tanto, estas empresas se organizan como corporaciones, pero respetando las leyes de cada país donde actúan. Pues ustedes tienen la visión legal, la visión académica y la visión empresarial. Las corporaciones globales actuales y modernas pertenecen a el campo privado, como la AT&T, Google, Facebook, o también pertenecen al campo estatal, como las corporaciones mineras chinas, corporaciones de artefactos eléctricos chinos, o corporaciones de Brasil. Hay una corporación Petrobras que también es una corporación global, que está incursionando muy interesantemente y que pertenece al gobierno brasileño. Entonces, algunas empresas por su carácter son de carácter estatal, global, y otras son de carácter privado. Estas corporaciones, se ha hecho un análisis. ¿Cuál es la fuerza interna que tienen para llegar a todo el mercado del mundo? Los empresarios dicen, los que han hecho empresas globales dicen, para tener una expansión global y mundial en la mayoría de los países, hay que tener un producto que llegue y que sea admirado por todo el mundo. Punto uno. Porque si yo voy a vender, vamos a suponer, cola de caballo, el mundo completo va a consumir cola de caballo. Si el producto no tiene fuerza para llegar a todos los mercados del mundo en términos de needs and wants, que se llaman, en términos de necesidades y deseos de los consumidores, no va a ser global. Entonces, quienes piensen en hacer una empresa global, primera premisa de raíz de cómo han surgido
exigido es que el producto o el servicio que vamos a generar sea de uso global, que los consumidores de todo el mundo, independiente de lenguajes, independiente de culturas, independiente de geografía donde estén ubicados, requieran esos productos o servicios. La segunda característica de esas empresas globales es que deben tener capacidad tecnológica para que esos productos y esos servicios sean brindados a todos los consumidores de todos los mercados del mundo. Porque el producto puede ser bueno, pero si no hay la capacidad productiva que permita llevar esos productos en cantidades suficientes a los que demanda el mercado, entonces no va a poder tampoco hacer global, se va a quedar en su límite geográfico, local o nacional. Miren ustedes, hay otra premisa que dicen los ejecutivos, ¿por qué han llegado a ser globales? Es porque han tenido las habilidades gerenciales, el management, la visión, esa fuerza interior que tiene la gente de hacer empresas, basada en la libertad de pensamiento, en la libertad de acción, en el marco de ambiente, para poder expandir sus negocios, ahí donde llegue su imaginación, donde lleguen sus fuerzas, sus habilidades gerenciales y todo el conocimiento que tienen para poder dirigir una empresa. Porque una cosa es dirigir una empresa aquí en mi sitio, en mi lugar, donde voy a mi casa y regreso y dedico mi negocio, y otra cosa es manejar un negocio que está en distintos países del mundo, con distintas culturas, con distintos trabajadores. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, eso se llama capacidad gerencial, para poder llevar los productos que necesita el mundo con la capacidad productiva suficiente y con las habilidades gerenciales globales. Entonces, si los empresarios no tienen esa visión global de gerenciar los negocios, no pueden hacer estructuras globales. Tercer fallo. Estamos con el tercer hallazgo de esta investigación. ¿Cuáles son las empresas globales más importantes que tenemos en estos momentos? Por países. Miren ustedes, tenemos un indicador que es el market cap. El market cap es un indicador que significa el valor del capital que tiene una empresa. Y el capital de una empresa se mide en acciones. Entonces, el precio de cada acción multiplicado por el número de acciones que tiene una empresa, ese es el market cap. ¿Estamos? Muy bien. Para que ustedes tengan una idea, las 100 empresas globales top del mundo, su market cap, together, juntas, es de 15 trillones de dólares. 15 trillones de dólares. ¿De acuerdo? Eso estamos hablando en estos momentos. Para que tengan ustedes una idea más o menos dimensionada, la capacidad de los Estados Unidos está alrededor de los más o menos 12 trillones de dólares. Entonces, pero las 100 empresas juntas, todas, tienen un valor de market cap de 15 trillones de dólares. Ahora veamos la siguiente situación. Estados Unidos, de ese paquete de 100, de las 100 mejores, posee empresas cuyo valor de market cap, es 8.052 billones de dólares. O sea, estamos hablando de 8 trillones de dólares, de los 15. Significa que Estados Unidos controla más del 50% de las empresas globales en su conjunto. Luego le sigue Inglaterra, y al último estamos con dos países. Mira, aparece Brasil, el gigante de Sudamérica, y aparece España, ¿no? La economía en lo que significa el país, que significa que tiene también empresas globales con un valor de 195 billones de dólares. Miren ustedes, acá estamos hablando de billones y aquí estamos hablando de trillones. Estamos hablando de 8.05 trillones a 8.052 billones. La discusión aquí en términos americanos es que los billones se miden en términos de 9 dígitos, mientras que en el sistema decimal se miden en términos de 12 dígitos. No sé si ustedes tienen ese conocimiento, pero quiero indicarles más o menos ese conocimiento. Esto es por empresas. O dentro de estas 100 empresas, ¿cuáles son las top empresas? ¿Y cuál es su market cap? Encontramos en estos momentos que Apple, miren ustedes, una corporación que ha nacido hace mucho poco tiempo, tiene liderazgo mundial. ¿Y qué pasó con las empresas que tienen más de 150 años? Como General Electric, General Motors, la Ford. Miren ustedes, algo ha pasado acá. Entonces, una siguiente inquietud.
de esta investigación es indicar dónde está la capacidad o dónde reside el origen de la dimensión del market cap. ¿Por qué una empresa llega a tener más alto valor que otras dentro de la estructura de lo que son empresas globales? Las empresas más importantes son Apple, con 469 billones de dólares, ExxonMobil con 416, y tenemos en la colita la Verizon Communication INC con 197 billones de dólares. Un retrato rápido de cómo es que realmente podemos tomar dimensión de las empresas que lideran la globalización en términos de market cap. En el centro está Nestlé. Nestlé es una corporación que tanto la tenemos en Perú, que la tenemos en los países de Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué cosa hizo Nestlé? Producir sopas deshidratadas a base de papa, a base de pollo con fideos, arroz con fideos, produjo una serie de alimentos para bebés, etc. O sea, todo lo que significa el sector alimentario humano. Veamos ese top. Esta empresa top, Apple. Buenas noches. Esa empresa top, Apple, que tiene un market cap de 469 millones de dólares, ¿qué es lo que tiene de interesante, por ejemplo? O sea, lo que estamos haciendo, le comentaba al profesor Luis Benítez, estamos empezando a destripar qué cosa hay dentro de esas empresas globales, cómo están estructuradas internamente, para encontrar respuestas a estas inquietudes de cómo llegar a ser una empresa global. Apple tiene un market cap equivalente a 637 billones de dólares. ¿Cómo se saca ese valor? Tiene en el número de acciones outstanding, es un término que significa el número de acciones emitidas y poseídas por inversionistas privados y públicos o institucionales. Son alrededor de 5.86 billones de acciones. Vuelvo a explicar cómo se forma ese capital. Y el precio por acción actual de mercado al 6.11, que hice un último reporte antes de venir, es 108 dólares por acción. Su valor inicial de Apple costaba 5 dólares. Y hoy cuesta 108 billones de dólares. Número de empleados, 92.600 en todo el mundo, worldwide. Tanto lo que significa sus plantas de manufactura en los Estados Unidos como lo que significa en su red de ventas. Si multiplica 586 por 108 le va a dar 637 billones de dólares. Ese es el valor de Apple. Y es el valor de la empresa, el valor que tienen las acciones de la empresa en el mercado financiero. Pero las acciones outstanding, las acciones emitidas y poseídas por los inversionistas, ilegalmente autorizadas. Es un término que los que integran empresas saben cómo, a lo que me refiero. Ok. Vamos a encontrar un poquito qué cosa es en este momento, la situación de Apple en estos momentos. Ventas anuales, 170 billones de dólares. Miren ustedes, 170 billones de dólares. El stock con el cual se aperturó la bolsa de valores el día que hicimos el análisis, el 6-11, fue de 108.75 dólares por acción y el precio de cierre al final del día de 108.60 por acción. El rango de variación fue entre 108 y 109. El market cap, 639 ese día. Y aquí tenemos un dato interesante. ¿Qué empresa genera 6.68% de rentabilidad neta? Net income, de rentabilidad neta. 6.68% de todos esos 170 billones de dólares. La pregunta es, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué lo dice? No creen que es poquito, es una cantidad inmensa de billones de dólares. Estamos hablando de billones de dólares. Pero es después de haber pagado todos sus gastos, de haber reducido todos sus gastos administrativos, gastos operacionales, y tenemos un net income. Su relación de deuda es 32%, que de cada 100 dólares debe 32. O sea, una empresa que todavía debe. O sea, tiene deudas con bancos, con inversionistas, y tiene, digamos, todavía que de cada 100 dólares debe 32. De cada valor tiene 32 centavos todavía. Veamos su relación de debt equity, 0.26. Su relación de dividend yield, lo que significa
producción de dividendos 0.47. ¿Qué nos indica esto? Miren estos valores. Estos valores están indicando desde agosto hasta la fecha, miren ustedes el valor estacional. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que ocurrió en esa empresa global que estaba ya yéndose? Miren ustedes esta tecnología estable, pero ustedes en promedio su valor máximo puede estar de $12.27. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lanzó el iPhone 6. Eso es lo que ocurrió. Entonces, tercero, una siguiente lección de vida. Las corporaciones globales se rejuvenecen a través de la invención de nuevos productos y logran crear una nueva ola de income, una nueva ola de revenues, una nueva ola de ingresos. No son empresas estáticas, son empresas muy dinámicas en investigación. Entonces, los empresarios que quieran ser globales tienen que saber que no todo el dinero se lo pueden comer. Tienen que invertir en investigación y tecnología para renovar toda su cartera y su portafolio de productos y servicios, porque eso les va a permitir un mayor oleaje de ingresos e inversión. Es otra lección de vida, de cómo las empresas globales actúan. Miren ustedes el modelo que tiene Apple. Fabrica sus productos en China, en Singapur, en Malasia, los comercializa a través de su headquarter en Estados Unidos, a todo el mundo, a través de canales propios de distribución, que son sus propias tiendas, y a través de resellers o revendedores, algunas tiendas autorizadas, que como compañías de comunicación telefónica, vía Verizon, vía AT&T, comercializa sus productos. O sea, Cadiva trabaja dos canales, canales directos y canales indirectos de venta. Ese es su modelo de cómo actúa esta corporación en el campo de las telecomunicaciones. Tiene 425 tiendas, por ejemplo, en todo el mundo, y actúa en 16 países que cubren de todos los continentes, del África, de Europa, del Asia, del Pacífico, etc. Y tiene una línea muy fuerte y muy potente de ventas, que es su tienda online. Su tienda online, más o menos que tengan una idea, produce revenues en ingresos equivalente al 50% de todas sus tiendas. ¿Qué significa eso? Que los consumidores modernos están comprando a través de internet mucho más productos que los que antes compraban sin necesidad de ir a la tienda. ¿Y por qué razón? Antes no hacía eso, porque ahora el consumidor ya evolucionó. Ya el consumidor confía en que el producto que ha comprado a través de internet es el que él requiere. Antes no, antes el consumidor por encima quería ver para el producto, para comprarlo. Ahora no. A través de internet, a nivel global, trabaja la venta de sus productos. Entonces, una nueva tendencia que tenemos que ver con las empresas globales es que no necesariamente los productos se venden a través de tiendas, se venden también a través de los canales del cyberspace. El portafolio de productos es muy amplio, desde teléfono, desde Macs, de Book Air, OPS, software y operador del propio Apple, y algunas aplicaciones también, accesorios, Apple, etc. Todo eso produce los ingresos que hemos planteado. Algo muy importante, Apple trabaja para el nuevo segmento de mercado. Es un segmento de mercado que ya está expandido en el mundo, que le llaman la Digital Generation, la generación digital. Esa generación que nosotros no hemos nacido, pero que nuestros hijos y nuestros primos ya están sumamente hábiles en el manejo de esta nueva generación de tecnología y nueva generación de productos digitales. Su modelo de tiendas es algo exclusivo, son unique. Cuando usted entra a una tienda Apple, entra a una tienda con un ambiente fabuloso de tecnología. Entonces, una fuerza de lo que se ha estudiado para aquellas empresas que usen canales propios directos de ventas y a nivel de todo el mundo, que tienen que tener sus tiendas un diseño exclusivo muy atractivo al cliente. Esa es la lección principal de toda esta investigación. Todo lo que les hago es resultado de investigación que se ha hecho en esta empresa global, en donde reside la fuerza de ser global. Es una lámina más o menos que nos explica, la primera de ellas nos explica, por ejemplo, el 2014, en el primer cuarto, en el primer
cuarto de este año, hemos encontrado la línea verde, que es lo que significa la posición de marcas, de tablas de diferentes marcas, la posición de mercado que tienen, y tenemos acá lo que significa la línea morada, más o menos es lo que representa Apple, que es más o menos alrededor de unos 30% del mercado de tablets a nivel mundial. En esta otra tabla, indica, por ejemplo, que Apple tiene más o menos el 14% del mercado americano, miren ustedes, tiene el 13.7% del mercado de Australia, el 6.23%, etc. La pregunta es, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Alguien usted me puede decir? Es Samsung, es Microsoft, es Dell, que también produce tablets, Hewlett Packard, etc. Pero aquí la lección más importante que han aprendido las corporaciones, en este caso Apple tenía que a Sur Corea le daba producción por encargo. Entonces los ingenieros de Sur Corea aprendieron el negocio, aprendieron la tecnología y empezaron a través de Samsung sacar y competir con Apple. Entonces han habido desvíos legales de patentes y de robo de tecnología, etcétera, que ustedes no conocen. Entonces la lección siguiente de las corporaciones es que hay que saber transferir tecnología al mundo. Y de igual manera en sentido inverso, los empresarios globales piensan, ok, cuando uno quiere expandirse, tiene que saber que expandirse sus capacidades tecnológicas en otros países no necesariamente significa que uno tiene la posibilidad de que el negocio pueda ser estable. Tiene también la opción de que surjan nuevos competidores a través del proceso de aprendizaje de la tecnología. Este es el modelo de la cadena de suministro. Es otro aspecto que caracteriza a las empresas globales. Su gran capacidad de organización logística para poder reunir productos y materias primas de distintos países de distintas partes del mundo. Como ejemplo en este caso, productos de China, productos de Estados Unidos, de Asia, de Europa, todos llegan a los centros de manufactura de Apple en China, a las plantas de ensamblaje en China. De China van a todos los warehouses principales de cada continente y de ahí va directamente a las tiendas, a los retailers autorizados y de ahí a los consumidores. Toda esa logística es manejada electrónicamente con billones de bits de información por minuto, por segundo, por nanosegundo. En estos momentos, ¿cuántos billones habrá vendido Apple en todo el mundo? Eso tiene que saberlo el CEO. Y el gerente de operaciones que maneja todo el planeamiento de la cantidad de productos que debe botar al mercado, ¿se imaginan ustedes la información que debe tener? Un dashboard muy sofisticado para decir, oh, en Brasil necesitan tantas tablas de tal modelo, en Europa necesitan tal modelo, y vamos a lanzar la producción de tal modelo, y para eso necesitamos tantos materiales, tantos componentes, tantos tornitos, tantas cajitas. O sea, imaginen ustedes la logística. Y luego saber cuántos billones de dólares vamos a invertir en costos, y cuántos millones esperados ya tendríamos, qué cantidad de fuerza laboral necesita, cuántas horas hombre por minuto. ¿Ya? Todo eso es un dashboard electrónico que controla el gerente de operaciones de la fábrica, del centro de headquarters de Apple. Entonces, se trabaja aquí sofisticados sistemas de información y comunicación. Entonces, las empresas globales modernas, quien quiera ser global, tiene otra lección de vida, que tiene que manejar poderosos software de comunicación e información, porque ya no hay gente, ya no hay el contacto de persona a persona. Yo no le voy a decir al gerente del Apple al día siguiente, oye, señor de la planta, vamos a suponer que está ubicada en China, decirle o preguntarle por teléfono cuántas unidades vas a necesitar o cuánto vas a producir, o te mando por fax el reporte. Ya no. Todo es comunicación electrónica. Mientras uno está durmiendo, otros están trabajando. Y las computadoras entre sí se comunican con una red impresionante de información. Y cuando viene el señor, se levanta su cama, el gerente de operaciones de una planta de Apple o de toda la corporación, en su dashboard debe tener todos los indicadores de actividad empresarial. Así imaginan ustedes. Pasemos a otro gigante, a General Electric Company. Ustedes saben un poco lo que es General Electric. Cada uno de ustedes ha sabido que su mejor refrigeradora era General Electric, sus abuelos, o era la Philips.
o la marca Frigidaire, que era más en esa época. Pero General Electric es una empresa fundada por el descubridor de la electricidad, Thomas Edison, y a partir de ese invento tecnológico empieza a construirse este gran imperio que en 100 y pico de años ha sido superada por una empresa de hace 30 años. Entonces, no necesariamente la edad te da potencia, o sea, la antigüedad, no necesariamente la antigüedad da potencia para ser una empresa líder en el mercado global. Otro hallazgo importante. En otras palabras, el número de años de existencia que tiene una empresa no necesariamente significa que ese número de años se va a traducir en un valor mayor, un market cap global mayor. ¿Ya? Ese es el otro aspecto importante. General Electric tiene un valor de 265 billones. Miren ustedes, ¿cuánto era Apple? 600. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se imagina usted la dimensión? General Electric con todo el poderío que tiene. Ustedes van a ver más adelante. ¿Cuántos empleados trabajan? 307.000 empleados. El otro trabaja 96.000. ¿De acuerdo? Algo importante de General Electric que resume toda su filosofía como corporación es esa value proposition que tiene actualmente. Esa nueva Imagination at Work. Entonces, esta empresa global, con el nuevo CEO que tiene, de lo que se llama el Chief Executive Officer, el nuevo CEO que tiene, un tipo brillante, ha lanzado el nuevo programa de General Electric para el nuevo milenio. Entonces, en este nuevo milenio comienza con ese famoso value proposition que significa Imagination at Work, donde a sus ingenieros, vamos a ver cuántos ingenieros ocupa esto, el reto más importante es que sean imaginativos como talentos, que sean creadores, como siempre lo han sido, pero que ahora tienen que potenciarlo mucho mayor. Sus indicadores más o menos están, miren ustedes, esta posición negativa que tiene el año pasado, que ha tenido General Electric, de menos 5.3 negativo. Entonces los ha hecho sacudir muy fuerte el año pasado. Este año las proyecciones son mucho más positivas, van a de más o menos 6% de previstas de net income. Lo importante está acá, miren ustedes, este levantamiento de 142 a 149 billones de dólares. ¿Qué ha pasado ahí? Ha lanzado un nuevo conjunto de productos. ¿Cuáles son los nuevos productos que ha lanzado bajo el lema Imagination at Work General Electric? Los productos en el sector salud, que son, por ejemplo, todos los productos que son de escaneo digital humano. Les conversaban los doctores el nuevo proyecto de investigación del mapeo mental que está desarrollando, por ejemplo, General Electric en estos momentos. Equipos que van a mapear la mente y estudiar todas las conexiones del cerebro, todas las conexiones eléctricas, para determinar los posibles riesgos de derrames cerebrales, las posibles venas o arterias que están ya obstruidas por ¿cómo se llama? Por todo lo que significa el colesterol y todo lo que significa realmente los calcios que puedan tener las arterias y venas que en un momento determinado explotan y originan el derrame cerebral, aneurismas. Entonces, ese mapeo digital ya está desarrollando la tecnología y ya está en el terreno experimental. Como también está experimentado el nuevo estetoscopio digital, basado en escaneo digital. Miden la presión y miden el ritmo cardíaco y el funcionamiento del corazón en un pequeño aparatito que va a revolucionar el nuevo mundo del médico, el nuevo aparato del médico, del estetoscopio que ha durado cientos de años. Va a trabajarse un nuevo tipo de estetoscopio, pero lo van a ver luego más adelante. Entonces, eso es lo que ha trabajado el lanzamiento de lo que ha sucedido entre 2013 y 2014 hasta la fecha. General Electric es una corporación, miren ustedes, trabaja una infinidad de productos, General Electric. Y tus productos trabajados en 8 segmentos de mercado: productos para aeronáutica, productos para salud, transporte, soluciones para el hogar, petróleo y gas, energía, agua, gerencia de energía, con software de comunicación, etcétera, para la industria aeronáutica, por ejemplo, hasta finanzas, porque tiene su propio centro financiero con el cual financia a sus clientes. Toda la diversidad, tienen ustedes ahí un grupo de ejemplos, y aquí el nuevo esquema de lo que significa la General Electric al futuro. Las áreas funcionales y operacionales modernas. Es algo muy importante esto.
Las empresas globales que quieran revolucionar nuevamente el mundo, ya no solamente deben preocuparse de productos y servicios, sino organizarse internamente en función de nuevas áreas estratégicas de operación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de General Electric, vamos a ver el problema de lo que significa breast care. Son todo un conjunto de aparatos para prevenir el cáncer en la mujer. Miren ustedes. O para diagnosticar a tiempo el cáncer de la mujer. Todo lo que significa ultrasound system, máquinas muy poderosas en lo que significa ultrasound para todo el cuerpo humano. Todo lo que significa life science, todo lo que significa estudio de ciencia de la vida. Es algo importantísimo también. Entonces, todo este conjunto de segmentos ya se han organizado centros de investigación para poder enfrentar la nueva década y poder saltar de esos 149 billones a algo mucho más espectacular. Esta es una gráfica que indica más o menos a ustedes la composición por línea de negocios. Y ustedes pueden observar que el 44% de los ingresos están por todo lo que significa los productos y servicios, softwares que generan para el sector de aeronáutica, para el sector de aviación. El siguiente sector de importancia es el sector de power, de energía y agua. Todo lo que significa sus equipos para lo que significa generación de energía, ahorro de energía, transmisión de energía, industrial, comercial, etc. Luego viene el segmento de lo que significa el 21.91%, que es un sector que es interesante, es General Capital, es el financiamiento, el dinero que genera, por los dinero que genera por concepto de financiamiento de las transacciones a los clientes. Observen ustedes el sector salud, que es actualmente 18.2%. Se prevé que esa torta se va a recomponer y Healthcare va a llegar más o menos a un 25-30% del valor total de esa torta, o ese lanzamiento del nuevo programa para el próximo año. Esta es una idea de más o menos qué ha pasado en el mercado. La marca Whirlpool desplaza en el mercado de electrodomésticos a General Electric. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si ustedes comparan una lavadora o secadora de Samsung o de Whirlpool versus General Electric, se van a encontrar que en tecnología empiezan a competir fuertemente estos productos con muchas ventajas competitivas. El principal componente es ahorro de energía, porque la ama de casa quiere el equipo que sea más eficiente, pero que gaste menos luz, que gaste menos energía para que la facturación del bill mensual sea mínima. Entonces, todo el sistema y la tecnología está en términos de lo que significa ahorrar energía. Entonces, entra la investigación en lo que significa cómo ahorrar cada kilowatt de energía por hora o por segundo cuando uno usa una lavadora o una secadora. Para que ustedes tengan la dimensión de General Electric, tiene 43 centros de investigación y desarrollo de productos. Imagínense ustedes, 43 centros de investigación y desarrollo que soportan toda esa gran corporación. Tiene 50 centros de servicio repartidos en todo el mundo, de soporte al cliente. Tiene más de 100 fábricas en todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, una de ellas en Brasil. Tiene 50.000 empleados en el departamento de ventas. Miren ustedes. Tiene 45.000 ingenieros de estables. Y aquí es algo especial. Miren ustedes lo que tiene el knowledge acumulado bajo patentes. 35.800 patentes que las venden a otros fabricantes para que puedan también hacer sus productos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tiene 6 centros de investigación básica, de investigación ya en deep, en profundidad, en todo lo que significa los campos de trabajo que ellos están interesados. La siguiente parte de esta conferencia es, después de haber más o menos rápidamente hacer un flash de lo que significa las lecciones o experiencias, cómo es que han llegado a ser empresas globales, estas corporaciones, el siguiente más o menos cambio es hacer un mapeo de lo que está pasando en el mundo, para que ustedes más o menos se dejen una idea, y luego cómo se lanzan las nuevas corporaciones en este nuevo contexto. En 1990, miren ustedes, las empresas globales estaban fundamentalmente concentradas en los Estados Unidos y, lógicamente,
Tenemos a China, miren ustedes, y a Brasil en los últimos puestos de este ranking, de top 10 economies. Miren ustedes lo que está pasando en el 2011. Miren ustedes el salto de China. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Las nuevas corporaciones globales que están emergiendo en el mercado chino son tan potentes y fuertes que amenazan ya las grandes corporaciones americanas, de las cuales hemos hablado al comenzar esta conferencia. Pero hay un asunto importante que tenemos, que mientras las corporaciones americanas, todas juntas, tienen un valor de marketing, un valor de GDP, de términos de producción de bienes y servicios de 15 trillones, las empresas chinas todavía están alrededor de 7, 8 trillones. ¿Ya? O sea, acá están en el 50%. Se espera que si esta tendencia sigue, China va a crecer fuertemente con sus empresas globales. A menos que algo cambie. Hay algo en este espectro por lo cual las grandes corporaciones ya se están preparando a este nuevo salto. Miren ustedes, Japón, que era la segunda economía, ahora está en el tercer puesto. Japón ha tenido una devastadora consecuencia con lo que significa los tsunamis que ha tenido. Eso lo ha debilitado fuertemente en la última década. Sus 3, 4 tsunamis que han tenido han devastado parte de su estructura industrial que estaba en las costas del océano y realmente fueron barridas por los tsunamis. Entonces se quedaron sin plantas de producción de repuesto. La Toyota, menos mal que tenía plantas de producción en otros países del mundo que les ha permitido, bueno, resurgir un poco y está todavía dolida por estos desastres naturales. Pero lo importante es que aquí han aprendido algo las corporaciones. Las corporaciones globales han aprendido que frente a problemas de escasez de materias primas, frente a problemas de desastres naturales, es importante disminuir el riesgo vía expansión de capacidades en otros países del mundo. Y eso lo ha aprendido muy bien Japón. Que si no hubiera sido por sus plantas que tenía en Estados Unidos y en otros países del mundo, en Europa, tuviera serios problemas su economía global. Tengo problemas con esta comunicación, pero creo que ya creo que listo. Una nueva perspectiva es que las empresas globales están viendo qué cosa está pasando en el mundo. ¿Cuántos billones de inversión se espera que los países inviertan en el mundo? Entonces, lo que se llama un mapeo de inversión. Las empresas globales trabajan una tecnología que significa mapeo de inversión global. Entonces, están trabajando los proyectos de inversión, por ejemplo, en Brasil, a raíz de la copa del gas, petróleo, necesitaban invertir tantos billones de dólares. Y las corporaciones globales dicen, ok, ¿cuánto de eso podemos vender? ¿Qué producto podemos ofrecer al mundo en términos de sus necesidades de inversión? ¿Qué producto podemos ofrecer para poder tener esa vigencia? Por ejemplo, en Perú se está expandiendo mucho el sector salud y el sector de construcción. Entonces, las corporaciones legales comienzan a pensar, bueno, ¿y cómo podemos apoyar al Perú? ¿Qué podemos venderle en esas nuevas necesidades de inversión que tiene Perú? Por ejemplo. Entonces se llama mapeo de inversión global. Mapeo de inversión y infraestructura es otro aspecto importante que trabajan las empresas globales. Y en ese contexto, ¿cómo sus productos y servicios pueden entrar a coger parte de esa inversión que están haciendo los países? Observen ustedes, Perú ha sido mapeado por General Electric, por ejemplo, que tiene una necesidad de inversión de 288 millones de dólares en lo que significa power, energía y construcción. Y salud. Entonces, más o menos todo lo que significa eso, ¿cuánto podemos capturar con respecto a las otras corporaciones? ¿Cuánto podemos nosotros vender a Perú, por ejemplo, mientras las empresas globales? Si ustedes ven ese mapeo de Latinoamérica, van a encontrar también lo que les estoy explicando. ¿Cuánto es lo que más o menos espera México, la región andina y el sur, donde está Chile? ¿Cuánto de inversión van a estar planeando, de los cuales puedan ellos cosechar? Un proyecto en Perú es el proyecto Cultur, creo que está relacionado con lo que significa gas, de transportación de gas. Entonces, General Electric tiene una fuerte tecnología en lo que significa transportación de gas, compresores para gas, de alta potencia, etc.
que pueden vender al Perú, plantas de energía, etc. Y más o menos se estima la inversión en 138 millones de dólares que va a hacer Perú en los próximos años. Y esto es importante. Un siguiente aspecto que definió esta investigación es que ¿qué estrategias aplican las empresas globales para tener el éxito que tienen? Entonces, pasamos a una primera y encontramos que General Electric, por ejemplo, que les estoy hablando del caso, va a aplicar una nueva estrategia que se llama liderando, construyendo, invirtiendo. En tres palabras bien simples definen dos estrategias globales de esas empresas. Entonces, para los que son analistas en planeamiento estratégico, les puedo informar que las estrategias se definen en términos muy simples ahora, que todo el mundo las puede entender, cualquier trabajador, cualquier miembro de la organización las puede entender. Entonces, esas tres palabras van a definir lo que es el rumbo de General Electric para la próxima década. ¿Cómo van a liderar? ¿Cómo piensa liderar el mundo en su ramo General Electric? A través de tres componentes. Dice, vamos a liderar junto en nuestro ramo con marcas. La marca General Electric tenemos que difundirla en todo su potencial. ¿Qué significa? Partnership, tenemos que asociarnos para también ser líderes, asociarnos con Brasil, asociarnos con Perú, asociarnos con China, para poder trabajar todo este paquete de transferencia tecnológica y de venta de productos y servicios. Y luego viene lo que significa innovando con investigación y desarrollo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la muestra del nuevo estetoscopio del futuro, para los que trabajan un poco lo que significa el campo de la salud. Ese va a ser el nuevo estetoscopio del futuro, ya está en prueba en estos momentos. Entonces, posiblemente el próximo año ya entre el lanzamiento de escala global. Los productos estratégicos que definió esta empresa: power, lo que significa energía y agua, turbinas de vapor, turbinas de gas, turbinas de productos de desalinización. Es muy importante. Se ha observado que en los próximos 30 años el planeta va a entrar en un problema muy fuerte en lo que significa escasez de agua. Y ya los grandes países desarrollados han empezado a restringir y a dar fuertes medidas para restringir en lo que significa el despilfarro del agua. Entonces, hay que trabajar nuevas estrategias de cómo vamos a convertir agua para la humanidad. Entonces, General Electric está trabajando todo lo que significa las plantas modernas de convertir el agua salada en aguas potables, en convertir las aguas residuales de los baños en aguas potables. Entonces, se van a trabajar fuertes y potentes, por ejemplo, filtros, potentes sistemas de lo que significa antimicrobianos, potentes fuertes de sistemas de rayos ultravioletas para poder higienizar el agua y poderla volver humana. O sea, reciclarla. Todo lo que nosotros botamos a través de los desagües, volver a hacer potable nuevamente. Entonces, eso es producto de la ingeniería de investigación. No hay forma. O si no, vamos a sufrir nosotros. Las generaciones que vienen. Ya no estaremos también nosotros. Pero imagínense el mundo sin agua. O con mucha escasez de agua. Doctor, quisiera agregar algo, ¿no? Por ejemplo, nuestro país vecino Chile, su minería está casi ya 80% utilizando el agua de mar para sus procesos. Exacto. Y nosotros todavía nos estamos quedando. Entonces, hay varios equipos que se están desarrollando en varias tecnologías, la captación de energía, la captación del agua a partir de la humedad del ambiente, etc. Por ejemplo, hay unas, y otras, de tener el calentamiento solar. La General Electric tiene un programa de investigación de trabajar paneles solares alrededor de la Tierra, paneles de aluminio, que refracten el sol y permitan realmente que la Tierra no se caliente mucho, crea un efecto invernadero y genere más lluvia, para poder recomponer todo este problema que hemos tenido de desorden en el aspecto ambiental. La General Electric trabaja productos estratégicos, áreas de investigación futura y localización de capacidades. Entonces, ha lanzado un nuevo centro de investigación en Brasil, por ejemplo, un nuevo centro de investigación que va a apoyar fuertemente a adaptar la tecnología a los países sudamericanos, y 6 áreas de investigación básicas que las vamos a ver más adelante. Ahí ustedes tienen 6 centros globales. Estoy trabajando 4 de ellos, uno en Alemania, otro en Shanghái, en China, otro en lo que significa en los productos cercanos a la India, y otro en lo que significa Brasil. Son 4 centros de investigación nuevos que va a trabajar la General Electric. ¿Cuánto espera invertir?
alrededor más o menos unos 58 millones de dólares, en lo que significa facilidades ¿cómo se llama?, de estructura para poder montar estos centros de investigación. Seis áreas de investigación importantes que van a trabajar, máquinas extremadamente capaces. Hablan en términos mineros, en el término de construcción, en el término de generación de energía, máquinas muy potentes con bajo nivel de costo de operación. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, toda la estrategia en este momento va a significar renovar equipos, máquinas que han sido con tecnología pasada, a todo lo que significa tecnología digital y a todo lo que significa sistemas eficientes de energía y todo lo que significa sistemas de consumo de agua mínimos, etcétera, que puedan trabajar lo que se llama stream machines. Supermateriales es otra área muy importante que va a desarrollar General Electric. O sea, centros de investigación a desarrollar materiales más sofisticados, más livianos, que signifiquen mejor comportamiento, menores costos por unidad de producto, etc. Usar fuertemente lo que significa la inteligencia artificial y todo lo que significa los sistemas modernos de comunicación para crear las plantas inteligentes. Prender los motores de la máquina automáticamente sin ninguna intervención humana, prender las luces sin ninguna intervención humana, ahorrar luces de energía sin intervención humana, automáticamente, todo a través de software. Que el gerente de mantenimiento sepa, por ejemplo, que tiene que cerrar y abrir prender el vapor a las 6 de la mañana y que automáticamente su casa lo pueda prender, por ejemplo. O que sepa que una válvula se ha malogrado y no funciona, automáticamente sea reportado en el computador. Entonces son las fábricas inteligentes. Entonces, imaginen ustedes, ahora vamos a avanzar, lo que se llama la revolución industrial del Internet. El mapeo mental es otra área de investigación de la General Electric futura. Después tenemos lo que significa la energía, todos los ahorros de energía por todos los lugares donde se puede aplicar estos programas. Va a montar una estructura organizacional capaz de poder trabajar en todo el mundo, intercomunicado en network. Es la nueva tendencia global de las operaciones que van a evolucionar de una organización matricial tradicional a una organización in network, una organización digitalizada, muy flat en su comportamiento y de bajo costo de mantenimiento de operacional. La siguiente investigación fue cómo que esas empresas globales, estas empresas locales han llegado a ser globales. Miren ustedes. Las primeras empresas globales han estado dedicados al mercado, se llama al home market, al mercado nacional. El siguiente paso ha sido saltar a escala internacional, vender en 2 o 3 más países. Y luego el siguiente paso ha sido trabajar a nivel global. Esa es la ruta. Entonces no necesitamos descubrirla. Si en un momento determinado hay una empresa global que pueda surgir en el país, sabe lo que tiene que hacer. Vender su producto en el mercado nacional o en el mercado local, luego en el mercado nacional, de ahí venderlos a la periferia vecina, atacar a los países vecinos y luego a la escala mundial. Esa es la ruta. No hay otra forma. Miren ustedes. Y para ello tenemos que aprovechar 2 aptitudes, las economías de escalas y las economías de amplitud que puedan generarse en la conducción empresarial. Las economías de amplitud están referidas a lo que significan las habilidades gerenciales o a la disponibilidad de poder llegar a los mercados. Y las economías de escala están asociadas a la capacidad productiva que hemos explicado anteriormente, la capacidad para poder generar bienes y servicios para todo el mundo. ¿Qué estrategias aplican las empresas para este objetivo de crecimiento global? 3 estrategias básicas, se ha resumido la experiencia. 3 estrategias básicas. 1. International outsourcing, significa fabricar en otros países del mundo. Por ejemplo, la Nike, su centro de investigación y desarrollo de zapatillas en Nueva York, su centro de producción en China, patentes en Estados Unidos, que China produzca con bajo costo laboral para todo el mundo, pero la patente la controlo yo. Por cada dólar que produzca China, tanto es para mí, tanto es para ellos. ¿Entienden? Ese es el esquema. Entonces, uno trabaja con la mente y otro trabaja con los brazos. Ahora, ese es el nuevo concepto. Hacer fábricas sin tener empresa, o hacer empresa pero no sin tener fábrica. Que otros produzcan para mí y yo controlo el software, el brand, el diseño, el producto, el servicio, la marca, y contrato lo que significa producción por encargo.
algunos que quisiéramos empezar en el terreno empresarial, con mi empresa pequeña, y no tengo muchos recursos, si yo tengo el diseño del producto y el equipo, puedo entrar a lo que significa lo que han hecho estas empresas globales, que otro produzca por mí, lo que se llama International Outsourcing. En nuestro caso sería National Outsourcing, si es que tenemos una fábrica que produzca para mí. Luego tenemos el International Insourcing. ¿Qué significa esto? Cuando uno mueve los equipos, máquinas y plantas de producción a otro país, o reproduce su misma experiencia de fábrica y monta otra fábrica en otro país similar a la que uno tiene en su propio país, eso se llama International Insourcing. ¿Qué significa? Que va a producir desde otros países. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la General Electric tiene parte de sus instalaciones en México, parte de sus fábricas las tiene en China, parte de sus fábricas las tiene en Brasil. Eso significa International Insourcing. ¿Ya? Muy bien. Y la última estrategia que han aplicado las empresas globales es combate a la empresa. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero crecer en Perú. ¿Ok? Cómprate la planta de energía de Perú, del sistema eléctrico, cómprate las fábricas de Pilsen en Callao y listo, ya estamos en Perú. ¿De acuerdo? Es la estrategia que aplicaba la Miller, por ejemplo, cuando compró hace unos 10 años atrás, compró el grupo cervecero peruano, ¿no? Lo compró completo de una noche para otra y ya está en Perú. Se acabó. Entonces, es lo que significa Partisan Foreign Competition. Es más rápido, pero tienes que tener un fuerte capital. Y estas empresas globales son máquinas muy poderosas de capacidad de generación de dinero, que pueden tener un cash muy fuerte como poder comprar una empresa de un día para otro. Entonces, esa es otra estrategia. Empresas que han aplicado esas estrategias, la General Electric ha aplicado International Outsourcing, la Chrysler también ha aplicado International Outsourcing. En México, por ejemplo, las plantas de la Boeing, industria aeronáutica, partes y piezas aeronáuticas se encuentran en México y llegan a los Estados Unidos, donde se ensamblan los aviones. La General Electric y la General Motors, la Walmart, Apple han aplicado International Insourcing. Y Coca-Cola, Nestlé ha aplicado la práctica, lo que significa Partisan Foreign Competition, por ejemplo. Reciente o hace unos 5 o 6 años atrás, la Coca-Cola compró, perdón, Nestlé compró, por ejemplo, las fábricas de producción de sopas preparadas de Guatemala, El Salvador, las compró todas. Compró Pantón Donofrio, por ejemplo, Donofrio, pertenece al grupo Nestlé. La Coca-Cola compró Inca-Cola, por ejemplo. Entonces, internacional, lo que significa Partisan Foreign Competition. ¿De acuerdo? O sea, otra forma de crecer globalmente es a través de ese mecanismo. ¿Cómo se organizan internamente estas empresas? ¿Cómo es que llegan a controlar todo el mundo para hacer, organizacionalmente, y tener esa capacidad gerencial para poder dirigir sus negocios? Entonces, aquí tenemos otro aprendizaje. A través de lo que significa International Divisions, divisiones internacionales. Dentro de su estructura administrativa, debajo del máximo jefe crea una división internacional de negocios. Esa división internacional llega a todos los países del mundo a través de los siguientes: a través de distribuidores o a través de representantes de ventas. Miren ustedes. Por ejemplo, las fábricas de carros llegan a través de lo que significan concesionarios o distribuidores de sus carros. Las Shell, a través de lo que son distribuidores exclusivos de Shell para Perú, por ejemplo. Es una forma. O a través de representantes de ventas autorizados, una fábrica de, vamos a poner, de frenos para la industria de transporte pesado, para trailers, a través de representantes, un representante para Perú, un representante para Colombia, que recorre todo el mercado, las principales repuesteras, las tiendas que venden repuestos. Entonces, ese representante es el hombre que impulsa la venta en cada país del mundo. Entonces, otra forma de cómo trabajar el mercado internacional. Este es otro esquema. Ya no a través de distribuidores, ya no a través de representantes, sino montando sus propias subsidiarias, que vendrían a ser sus plantas de producción, sus unidades operacionales. Es otra forma como se expanden globalmente las empresas, a través de subsidiarias. Entonces, la empresa de Apple, la empresa de General Motors, crea una subsidiaria en diversos países del mundo, estratégicamente ubicados, para poder llegar a todos los consumidores. Entonces, quienes están interesados en cómo desarrollar organizacionalmente la empresa,
tiene que ese es el camino que ha seguido las empresas globales. Siguiente punto importante es la cultura. Las empresas globales tienen un problema muy serio. El problema serio es que tienen personal de todo el mundo. Entonces, imagínense ustedes, para coordinar esos talentos de todo el mundo, que tienen valores, que tienen actitudes, que tienen comportamientos, que tienen aspiraciones diferentes. Entonces, el problema humano es un problema fundamental para las empresas globales. Entonces, definir una cultura organizacional es algo muy positivo y muy interesante cuando, por ejemplo, el mexicano piensa distinto al peruano, el peruano piensa distinto al chino y el chino piensa distinto al alemán. Entonces, ¿cómo poder integrar esa corporación de acuerdo a los objetivos? Entonces, este aspecto importante es lo que significa la cultura organizacional. Entonces, las empresas globales trabajan lo que significa definir una cultura colaborativa organizacional. Y lo trabajan a través de 3 instrumentos básicos: a través de la misión empresarial, a través de la visión, valores que tiene la empresa instituidos, código de ética y manual de trabajo. Cuando uno trabaja, supuesto ustedes, vamos a ver que la señorita entre a trabajar en la General Motors, otra parte de General Motors, recibe sus 4 documentos básicos. Esta es la misión de la empresa, esta es la visión, este es el código de ética y este es el manual de trabajo. Entonces, en el manual de trabajo se describe qué cosa hace ella, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que debe hacer en caso de que esté enferma, qué es lo que tiene que hacer en caso de que va a dar a luz un hijo, etc. Tiene todo el manual de trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta? Pero los valores comunes. No le voy a preguntar a la señorita el manual de trabajo que está prohibido entregar en San Martín de Porres o que está prohibido en, ¿cómo se llama?, en que adore, digamos, a la Virgen de la Puerta. No, eso es un problema ya personal. Entonces, tenemos que identificar los valores comunes que a toda la corporación global nos va a unir y decir, somos GE o somos Apple o somos, vamos a poner, Peruvian Corporation, vamos a poner que sea una corporación global futura. Bueno, entonces más o menos que ustedes tengan esta idea, si ustedes van a hacer ese brain que va a iluminar ese camino global de su empresa, tienen que saber definir la cultura homogénea organizacional de la corporación. Este es un modelo muy interesante para poder definir lo que es la cultura organizacional. Se trabaja un modelo, el modelo de Jeffrey Moore, es un modelo muy bueno, muy moderno, recién fue expuesto el año pasado en la corporación ejecutivo de las top 20 globales del mundo. En esa corporación es una empresa consultora con sede en New York y definió un nuevo modelo de lo que significa la cultura organizacional y cómo desde el punto de vista empresarial se visualiza. Y trabaja de esta manera. Relaciona 2 variables: relación humana versus medidas o indicadores de actividad o de performance, que se llaman performance indicators, lo que se llama, creo que acá en español podemos decir indicadores claves de actividad o indicadores claves de productividad o de operación. KPI, exactamente. Luego tenemos acá, en el lado del eje Y, del otro cuadrante, tenemos la visión individual, las aspiraciones individuales, y el otro que significa el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué trabajamos acá? Si quisiéramos saber, por ejemplo, el japonés cómo trabaja, ¿qué cultura tiene el japonés? Este modelo dice, el japonés tiene una modelo de la cultura 3. ¿Qué significa esto? Que trabaja muy fuerte en equipo y trabaja con una fuerte relación humana. O sea, son muy amistosos entre ellos, no pelean los trabajadores entre ellos y trabajan muy en equipo, muy identificados con la cultura productiva de la empresa. Entonces, la cultura japonesa es una cultura eminentemente productiva, por ejemplo. Veamos otra cultura, la cultura 4. Es la cultura competitiva. Generalmente las empresas, muchos desarrollamos esta cultura en otros países, que es la cultura que pertenece a los equipos de ventas, basado fundamentalmente en la capacidad individual y en métricas de performance. Si ustedes suben este cuadrante, perdón, a ver, ahí estamos, ahí estamos. Si ustedes miren este cuadrante individual versus métricas de performance, van a encontrar que los vendedores y el departamento de ventas en las empresas trabajan con esta cultura. Todo el mundo preocupado: ¿cuánto he vendido? ¿Cuánto he vendido hoy día? ¿Cuánto me compró tal cliente? Oh, quiero vender una semana, si no, no va a tener utilidades, no va a tener para pagar el colegio de mis hijos. Es una cultura de métricas.
Y una cultura competitiva. Yo le voy a quitar el cliente a mi compadre, no digo nada, porque si no, se quiebra el cliente él. Yo necesito llevarlo, ¿me entiendes? Para mi bolsa. Entonces, es la cultura competitiva, individual y al mismo tiempo basada en métricas de performance. Y luego tenemos otra cultura que es muy interesante, ¿no? Que es la cultura de equipo y de métricas de performance. Estas son las culturas que están en las corporaciones globales instituyéndose. Una trabaja en equipo, pero también basada en métricas. O sea, que la gente trabaja en buena relación humana, trabaja en buen equipo, pero también pensando en métricas. La pregunta es, ¿dónde estamos actuando? ¿Qué más o menos quiere la cultura que ustedes que puedan dar? Sí, la cultura. ¿De acuerdo? Porque una corporación que quiere establecerse en Perú piensa este aspecto, en cómo está la cultura peruana para hacer florecer esta empresa. ¿Ya? ¿Qué cuadrante tendrían ustedes? Somos diversos. Somos muy diversos. Si ustedes le preguntan a una gente del sur, van a encontrar que tiene una respuesta determinada cuál podría ser todo el trabajo. A una respuesta en Lima, a una respuesta en norteño, somos diferentes, diversos, en muchos aspectos de cultura. Lo que pasa, lo único que nos une es el lenguaje, el ser peruano, por haber nacido en el Perú, pero culturalmente somos diversos. Entonces, estos aspectos que tienen que apreciarse. Entonces, las culturas, las empresas corporativas dicen, muy bien, vamos a empezar, miren ustedes, de repente con este bloque, vamos a ser competitivos, individualistas, cada uno por su lado, correcto, pero vamos uniendo como equipo. Entonces, saltar de una cultura, vamos a poner de competitiva, a un nivel 3, ¿qué tenemos que hacer para que la gente trabaje en equipo, sea menos individualista y sea más productivos y mantengan buenas relaciones humanas entre ellos? Entonces, viene toda la estrategia que debe trabajar el Departamento de Recursos Humanos para unir a la gente, para que los trabajadores se unan y para que sean eficientemente muy competitivos, tengan una mentalidad muy productiva, al mismo tiempo respetando su individualidad que debe tener la cultura, pero al mismo tiempo que tengan métrica de performance, que siempre estén pensando cuál es su indicador de actividad más eficiente para la corporación. Algunas conclusiones que podemos tener en estos momentos. Pequeñas empresas versus corporaciones globales. Las empresas de calzado decían, ¿cómo va a llegar China y nos va a arruinar el mercado, nos va a barrer el mercado? ¿Los ha barrido? Díganme, ¿los ha barrido a la empresa de calzado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con esas corporaciones chinas que vendían a 5 o 6 dólares el zapato? ¿Las ha barrido las empresas de Trujillo? No. ¿Qué pasó acá entonces? ¿Por qué esas grandes corporaciones no han podido vencer a esos pequeños empresarios? ¿Dónde ha estado esa fuerza? Entonces encontramos que las empresas pequeñas se defienden muy positivamente ante corporaciones globales cuando son amenazadas en su mercado, pero deben saber hacerlo. ¿Cómo se puede defender una pequeña empresa frente a una corporación global? Y ya hemos encontrado dónde está la fuerza de las corporaciones globales. Está en la innovación y en el diseño, está en la capacidad productiva, adaptarse mejor al cliente, producir lo que la competencia no produce, lo que la corporación global no trae. Entonces, todas esas estrategias, copiar los modelos y diseños, traer materiales de otros países para enriquecer los productos, tener apliques más modernos para que le den mayor belleza al calzado. ¿Entienden? Entonces, esas estrategias han aprendido de manera empírica las empresas pequeñas para poder competir con las empresas globales. Y lo están haciendo. Por eso les explicaba aquí que las empresas pequeñas trabajan muy de cerca con sus clientes, con mucha relación con sus clientes. Entonces les permite a ustedes, eso les permite conservarse mejor cuando entran en su mercado empresas globales. Otro aspecto es que las empresas globales tienen su valor más importante en su capacidad distributiva, en su capacidad de producción, en su gran producción de escala, etc. Pero aquí tiene algo importante, que las empresas pequeñas se defienden vía lo que significa producción a medida del cliente. Por ejemplo, miren ustedes, un terno ahora, precio internacional, $250. Un terno para caballero, $250. Por efecto de marca, el terno de la misma tela puede llegar a $600, $900. Si le pongo la marca, vamos a poner Tom Highfire, o si le pongo la marca X. ¿De acuerdo?
siendo el mismo material, siendo el mismo diseño. Entonces, el valor de la marca le da un valor agregado a lo que significa el producto. Solamente la marca, siendo la misma tela, el mismo diseño. Miren ustedes. Entonces, las empresas pequeñas tienen que adaptarse en ese ambiente. Su valor de marca no le va a poner Francisco. ¿De acuerdo? Tienen que modernizar su concepción de marca. Uno se ha visto marcas ahí de ropa, Juan Velázquez. Sí, será Juan Velázquez. ¿De acuerdo? Entonces, la concepción de la cual se trabajan las marcas es importante para que la pequeña empresa pueda entrar al mercado y competir con unas marcas que son exclusivas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le voy a poner a un perfume, voy a tener un ingeniero químico y que me destile perfumes a través de flores, a partir de flores, que de paso hay ese trabajo en Perú, pero tenemos el potencial de extraer lo que se llama fragancias a partir de flores, y que empezar a florecer esa industria química para la belleza de la mujer y para la belleza de los hombres. Entonces, tenemos una cosa importantísima. Pongámoslo, por ejemplo, Atraco. Pero si le voy a poner, vamos a poner La Poderosa. O sea, tenemos que ser creativos para esas cosas, de aprender de las corporaciones. Aun cuando los negocios pequeños tienen limitados recursos y de acceso al dinero, y las grandes corporaciones tienen billones de dólares que pueden invertir en propaganda, en capacidad, etc., aún así las pequeñas empresas tienen espacio para competir con ustedes. Aún así. ¿Dónde está entonces esa fuerza con la cual las pequeñas empresas pueden competir ante esos tremendos capitales? Número uno, las empresas pequeñas pueden competir con esas grandes corporaciones, aun cuando tengan pequeños capitales, vía su eficiencias y escalas pequeñas de producción. Porque no necesariamente las escalas grandes de producción dan bajos costos. No necesariamente. Porque las grandes corporaciones tienen overhead altos. ¿Me entienden? Un ingeniero, vamos a poner en eléctrica, está ganando un ingeniero mecánico alrededor de $120,000 por año. ¿De acuerdo? Un ingeniero industrial está más o menos alrededor de $70,000 por año. Un ingeniero, vamos a poner de energía, está alrededor de $170,000 por año. Especialista en energía. Un ingeniero de software está alrededor de $150,000 por año. Entonces, pero esa pequeña empresa no tiene esa capacidad para invertir, ¿de acuerdo? Pero puede buscarse un ingeniero en el sistema de la UNT, ¿de acuerdo? Y lo consigue cuando lo consigue el software por 50 soles. ¿Ya? Entonces, no necesariamente el tener dinero significa que la pequeña empresa no tiene capacidad para competir. A eso quiero llevar ese mensaje. ¿De acuerdo? O sea, no se sientan disminuidos por la globalización. ¿De acuerdo? Hay opciones de cómo competir contra gigantes, como la pelea de David con Goliat. Exactamente la misma filosofía. Las pequeñas empresas trabajan en grupos muy pequeñitos, entonces son casi como familia, mientras grandes corporaciones trabajan con una estructura muy monstruosa. Entonces eso, para decisiones, llegar al mercado, es tiempo. Mientras una pequeña empresa le puede sacar el producto pues, de un día para otro, la gran corporación demora 6 meses y lanzar la producción por un año. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Crear centros de diseño, por ejemplo, en confecciones, por ejemplo. Crear un centro de diseño avanzado de tecnología en confecciones, un centro de diseño en moda y calzado, para poder nosotros soportar la pequeña empresa y ¡pum!, que salga al mercado antes y salga antes. Son estrategias de cómo podemos competir. Ahí está. Le he dejado en blanco. Primera exposición no tiene exposición en blanco. Te dirán, está loco, mi ingeniero. ¿Por qué razón? Porque todos en sus mentes. Ese es mi mensaje. ¿Quieren ser globales? Usen su mente. Usen nuestras mentes. No hay límite. Bueno, el mercado está ahí. Depende de nosotros. La habilidad, la capacidad diferencial, la innovación. Nadie nos va a decir, oye, segundo, venga, acá está la innovación, te la voy a dar a ti, para que usted haga tu empresa global. ¿De acuerdo? Los retos están planteados. Si queremos un país floreciente, un país bonito y hermoso, que tenga un hábitat lindísimo, nos falta otro componente, empresas peruanas globales. Eso nos falta. Más que podemos empezar a tener. Tenemos empresas internacionales ya, pero nos faltan empresas globales. ¿De acuerdo?
Muchas gracias por venir.